Ya está grabando, Mauricio. Hola, buenos días a todos. Estamos en la reunión número 15 del Evangelista en los 5 ministerios, dando gracias a Dios que podemos ser edificados. Voy a hacer una oración al Señor. Gracias, Padre, por esta posibilidad, Señor, que tú nos has dado de conectarnos, Señor, y ser edificados unos a otros, Señor, enseñarnos unos a otros con tu unción, Señor, con tu sabiduría, con tu revelación, Señor. Te pido que esta reunión no sea la excepción, Señor, que sea como las otras que hemos tenido, en las cuales hemos salido muy, muy, muy llenos, Señor, edificados, aprendiendo muchas cosas, mi Rey. Te pido que también María Cristina y Mariano, Señor, que hoy se conectaron, salgan también edificados, Señor, y que nosotros podamos aprender algo de ellos también. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, muy bien. María Cristina y Mariano, voy a empezar a hablar con Mariano un momento. ¿Estás por ahí, Mariano? Habla algo para que sí, yo te vea. Acá estoy. Eso, ahí estás. ¿Con quién estás ahí? ¿Es tu esposa? Estoy con mi señora, sí. Y Hola, mi nena está mucho gusto. Muchísimo gusto. Mi nombre es Mauricio. Soy compatriota de ustedes. Vivo en México hace 14 años. ¿En qué provincia están? En Coronel Suárez. Ah, en Coronel Suárez. Provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. Muy bien, muy bien. Mariano, ¿cuánto hace que están en Cristo? ¿En Cristo? Sí. No, somos, sinceramente, bueno, Ricardo, por ahí no sé si te explicó, somos católicos nosotros. Ah, ok. Católicos. Ya. Qué bueno, qué bueno. Conozco a la gente evangélica, sí. Ya, muy Mi bien, papá muy bien. laburó durante 30 años con gente evangélica en un trabajo y bueno, he ido a la iglesia y he estado también así no reuniones, pero si no he tenido muy buen contacto con ellos. ¿Conoces más o menos cómo piensan y en qué creen y todo eso? Sí, más o menos, Ya. sí. Ya, y ustedes como católicos, ¿siempre fue igual tu vida o de un momento para acá estás más metido con cosas de Dios? ¿Cómo es? No, o sea, somos católicos y practicamos poco. Es así. Que es lo normal, ¿no? Es lo normal. Es la normal, sí. Aparte bueno, qué sé yo. Antes era distinto, ¿no? Con mi viejo siempre era ir a la iglesia, todo, pero después, bueno. Uno hasta esa costumbre, ¿no? A la iglesia y todo. Hasta la costumbre va perdiendo, sí. Sí, pero bueno, los pasos se siguieron de los chicos también. Okay. Van a catecismo y todo, van a la iglesia, bueno, tomaron la comunión, todo. ¿Y quién es Jesucristo para ustedes? ¿Quién es Jesucristo para ustedes? ¿Quién es Jesucristo? Me estás haciendo muchas preguntas. Sí, Jesucristo. No te sientas evaluado, nada más te estoy conociendo para saber de qué vamos a hablar. ¿Qué es Jesucristo? ¿Quién es? Sí, ¿quién es para ti, para vos en tu vida? O sea, ¿quién es? Ayúdame. Jesús. Siempre la misma persona, sí, Jesús, un hombre todopoderoso, ¿no? Muy bien. El Padre de nosotros, no sé cómo decírtelo. Ok, ¿y qué entendés de lo que Él hizo por vos? Dio la vida. Dio la vida, muy bien. ¿Y ese dar la vida, para qué fue? ¿Para perdonar nuestros pecados o no? Muy bien. Eso. No te sientas evaluado, por favor, que no es evaluación. Y esto, ¿cómo se llama? Nosotros lo estamos haciendo estamos conociendo gente nueva como vos, y lo que estamos haciendo es compartiendo a esa gente nueva cómo vemos nosotros a Jesús y entender un poco mejor esto de qué hizo por nosotros. Y a la vez esta gente que ves conectada
están aprendiendo a dar este mensaje de una mejor manera, de una manera más clara, para que pues, la gente, por lo menos en lo que depende de nosotros, la gente entienda más fácilmente de qué se trata. Otra pregunta que te quiero hacer es, ¿vos sabés cómo funciona ese perdón de pecados hacia el ser humano? O sea, ¿cómo se lleva a cabo? Y no, porque estoy recontradejado de esto. Ahora no sé, no me estoy acordando, o me olvidé, o no lo sé. No sé ni qué decirte. Ok, te pregunto más generalmente. ¿Vos lo tenés como que él lo hizo, ya está hecho y ya se aplicó a vos? Sí, se podría decir que sí. Ok, si eso pasó, es como que no tendría ningún sentido. Si ya se aplicó a todos, no tendría ningún sentido hablar de que hay un castigo eterno como se habla que lo hay, ¿no? Porque si ya se aplicó, ya quedó de lado ese castigo. ¿Sí vas bien ahí conmigo? Sí, creo que sí. Okay, Sí, sí, okay, sí. okay. Pero se sigue hablando, ¿no? Claro, sí, en la sí, mayoría sí. de las religiones que hablan de Cristo se sigue hablando de ese castigo eterno. Unas lo hablan más que otras. Hay Claro. algunos que evitan hablarlo, pero sigue estando ahí. Ese castigo eterno que se habla del infierno, que no es el tema en realidad de la conversación, ¿vos sabés quién creó ese infierno? Para No, vos, ¿quién lo? El no, mismo no, no. Jesucristo lo creó. Porque dice la Biblia, ¿no? Dice que Jesucristo lo creó todo, que Dios a través de Jesucristo creó todo lo que existe. Y ese castigo eterno en realidad no es para la creación, no fue destinado para la creación, sino para el enemigo de la creación, que es el diablo. ¿Sí? No es que Dios haya querido tener un castigo en contra de nosotros, ¿no? Sino que hay un castigo para este enemigo que tenemos, y este enemigo está operando en el mundo queriendo arrastrarnos a nosotros hacia ese castigo. O sea, él está haciendo cosas para arrastrarnos hacia ese castigo, y la primera cosa que hace con cada ser humano desde chiquitito es empezar a endurecer su corazón de varias maneras, de muchas maneras, con sufrimiento o a veces con buena vida, para entonces que la persona no llegue a conocer cómo obtener el perdón de Dios y la absolución de ese castigo. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí, sí. Está. Y entonces por eso es que sigue vigente. Si viniese ahora mismo Jesucristo, pues hay personas que están siendo arrastradas por el diablo hacia ese castigo, y hay otras que ya no. ¿Sí? Hay como una división, que Jesucristo habla mucho de eso. Sí, espero que después de esta conversación te dé ganas de leer un poco del caminar de Jesucristo y cuánto habla Jesucristo de esto, ¿no? Para que lo corrobores, para que no solo sea una conversación con otro ser humano y que sabemos si te estoy diciendo la verdad, ¿no? O no, eso estaría bueno que lo corroboren. Pero el tema es que sí Jesucristo sí marca una división cuando él habla de estos temas, de la gente que está yendo para un lado y de los que están yendo para el otro. Y él no lo marca por ser sectario o por discriminar, sino porque le interesa más dirigirse a las personas que se están desviando, hablarles, sacudirlas un poco, ¿no? Porque dice que la Biblia habla de que el diablo nos pone como que velos y no nos deja ver lo que está ocurriendo, no nos deja ver lo espiritual. Y entonces él quiere venir a sacudirnos para que veamos un poquitito de esa luz y nos empiece a interesar, y que él nos pueda hablar directamente a cada uno, a cada persona, porque él quiere
revelarse directamente. ¿Sí? Lo que han hecho las diversas religiones es que cuando van a compartir a Cristo, muchas veces, en vez de seguir presentando a Cristo y hacer una relación personal de esa persona, valga la redundancia, con Cristo, sino que lo relacionan con la religión y lo relacionan con la doctrina de la religión y la persona generalmente dice, bueno, aquí me dicen que tengo que cumplir esto, que tengo que hacer esto, esto otro, yo ya lo hice y entonces yo ya estoy bien con Dios. Pero en realidad lo que Jesús quiere es hablar con vos directamente, Mariano, con tu esposa directamente, como personas diferentes, ¿sí? Y darse a conocer y quizás enseñarte a través de otras personas, en este caso podríamos ser nosotros, enseñarte el camino, pero si yo te enseño algo y él no te revela que eso es verdad, no, o sea, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar de que te termines convenciendo de que es mejor, como los nombraste, los evangélicos, ¿no? O que ya no querés saber nada de los evangélicos, o que podés llegar a intentar empezar a cumplir cosas de los evangélicos, pero si no tenés una revelación directa de Jesucristo a tu espíritu, a tu corazón, no lo vas a entender como Él quiere. O sea que esto se va a quedar como una enseñanza. ¿Sí? ¿Voy bien hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Ok. Entonces lo que quiero pasar a explicarte es cómo Jesús me enseñó, lo que Jesús me enseñó a mí de cómo funciona esa salvación, de por qué esa muerte horrenda en la cruz, ¿no? ¿Qué pasó en esa cruz? Que pues lo hemos visto en alguna película y no sé si te ha pasado, lo hemos sufrido de ver ese castigo horrendo que el ser humano le propina ahí a Jesús, pero se nos pierde un montón porque ninguna película nos muestra el castigo que el mismo Dios Padre le dio a Jesús, ¿no? Eso en una película no lo entendemos, ¿no? Y eso a mí Jesús pues me lo mostró y eso me impactó, ¿no? El tema es el siguiente, Dios nos crea para hacer equipo con Él, Dios nos crea de una manera perfecta y maravillosa. Imagino que cada uno de ustedes admire la maravilla de Dios en sus cuerpos, ¿no? O sea, cómo somos un cuerpo perfecto que se regenera, que muchas cosas se sana solo, o sea, que cómo evoluciona desde el vientre de una madre, cómo crece, o sea, es algo maravilloso, que alguien diseñó eso y ya sé que ustedes creen que hay un Dios, ¿no? Y Él nos creó así de perfectos para gobernar con Él en este mundo que nos dio para vivir, ¿no? Él siempre lo que Él quiso es hacer equipo. Él siendo como en rango, digamos, el presidente y nosotros los gobernadores, ¿no? Una cosa así. Él siempre, eso fue lo que quiso, pero cada uno de nosotros, desde Adán y Eva, lo que hicimos fue, yo puedo gobernar solo, ¿no? No necesito de vos, yo puedo caminar, yo ya tengo una mente pensante, yo sé lo que voy a hacer, yo sé lo que quiero, esto está bien, esto está mal, esto lo tolero, esto no lo tolero, esto lo permito, esto no, y así. Entonces cada uno de nosotros ha hecho, ¿no? Por eso se dice que en cada mente hay un mundo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una manera de pensar diferente, vos y yo podemos llegar a coincidir en muchas cosas, pero en otras quizás rotundamente no coincidimos, ¿no? Y hasta podríamos discutir, ¿no? Porque, y últimamente estamos viendo que más se pone en boga de que yo tengo que tolerar, ¿no? Lo que vos pensás, vos tenés que tolerarme a mí, y bueno, allá vos con lo tuyo, yo con lo mío, y así está dividido el mundo. Cuando lo que Dios quería era ser el centro, Él, dentro de nosotros, y guiarnos a caminar como Él nos diseñó. ¿Sí? Él nos diseñó de una manera, a vos te dio características especiales para hacer cosas que Él quiere que hagas,
Y como te digo, el diablo se ha encargado de desviarnos de esas obras, de desviarnos de la comunión con él, ¿sí? Y entonces cuando Dios, en su plan de crear el mundo, en su eternidad, porque Él va a crear y ya ve todo el futuro, Él ya ve lo que iba a pasar, Él ya ve lo que iba a pasar con Mariano en su vida, cómo iba a ser la vida de Mariano, Él ve todo, Él se da cuenta la caída del ser humano, ¿no? Él la ve, él no, eso no pasa no le pasa desapercibido, ¿no? No lo toma por sorpresa, y automáticamente antes de crear, Él también crea un plan para volver a alinear al ser humano con él, ¿no? Tenemos una Adán y Eva que dice que él bajaba al jardín y caminaba con ellos en esa comunión que les mostraba cómo gobernar al mundo, cómo gobernar las plantas, los animales. Esa comunión impresionante que tenían entre ellos, vemos que se pierde. Ellos se caen y vemos la historia del mundo sin Dios desastrosa, ¿no? Inclusive en un momento de la historia, él se acerca por medio de Moisés, que es cuando da los 10 mandamientos y da 613 decretos y les pone por escrito, esto es lo que a mí me gusta y aquí también está lo que no me gusta, cumplan, porque si no cumplen les va a pasar tal cosa. Y vemos que el pueblo sigue perdido y sigue sin cumplir, y eso tiene todo un propósito que es muy largo de explicar, pero es importante que en otro día quizás lo hablemos. Pero ocurrieron todas estas cosas del ser humano en relación con Dios, y el ser humano siempre de terco, que como tiene una mente pensante y es arrogante, el ser humano es soberbio, dice, pues, ¿qué me van a decir a mí lo que tengo que hacer? Yo llevo tantos años haciéndolo, yo sé cómo se hace, esto se hace así. Y así es, y nunca dejamos como que entrar mucho, a veces hasta nuestros padres nos aconsejan y yo ya sé, ya estoy grande, ¿no? Y entonces, en ese plan estaba la muerte de Jesús en la cruz. Y la muerte de Jesús en la cruz comprendió muchísimas cosas, ¿no? Una era mostrar la humildad de este Dios, de hacerse hombre para venir a vivir como nosotros y luego a morir en nuestro lugar, ¿no? Ante la justicia de Dios, ante la manera que Él creó e instituyó el mundo, todo error, ¿no? Todo pecado es un error, porque hay pecados que los cometemos con saña, pero hay otros que son errores, ¿no? Pecado es todo lo que está fuera de su voluntad, lo que no se alinea con su voluntad, tiene un pago. Es como nuestra ley, ¿no? Toda infracción a la ley tiene un pago, ya sea que sea un pago monetario o que sea un pago de días en la cárcel o años, ¿no? Toda desviación tiene un pago. Y en el caso de Dios, como Él lo instituyó, Él dice que el pecado, el pago para el pecado es la muerte. Y en este caso es cuando volvemos al tema de la muerte eterna, ¿no? De este castigo eterno. Entonces Dios, volvemos atrás, cuando está creando todo esto, en este plan que Él crea, Él dice, yo no quiero que mi creación perezca. Yo no estoy creando a mis seres humanos, yo no estoy creando esto para destruirlo, esa no es mi intención, sino yo sería un Dios cruel, ¿no? Que está jugando soldaditos ahí, ¿no? Y tira una bomba, ¿no? Esa no es mi intención. Así que yo tengo que hacer regresar al ser humano al modelo original y tengo que efectuarlo de una manera legal, porque yo no soy corrupto, porque yo no puedo mentir. Tengo que idear una manera legal de salvarlo de mi propia justicia. Si es por mi justicia, todos los seres humanos, todos, aquí no hay ninguno, no está el papa, ni el cura, ni el pastor, todos se desviaron y todos merecen la muerte eterna. Aquí no importa si asesinó a 10 personas o si solo dijo una mentira, todos merecen lo mismo ante mi justicia y yo no quiero eso. Entonces Dios idea un plan en el cual su hijo se haga humano y cargue el castigo de todos. Por eso el castigo de los seres humanos con látigos, que fue terrible y sufrido, no es lo más importante. Lo más importante es el castigo de Dios sobre Jesucristo. Dios Padre le quita a Jesucristo
el Espíritu Santo, que él ya venía con el Espíritu caminando y haciendo toda esa obra de maravillas, ¿no? De prodigios que hacía Jesús, pero se lo quita, lo deja solo, dice que Jesús se transforma en maldición, lleno de pecado, ¿sí? Y entonces lo castiga. Él castiga a Jesús en vez de castigarte a vos, en vez de castigarme a mí, en vez de castigar al mundo entero. ¿Ok? Entonces Jesús recibe el castigo que merecemos nosotros, y entonces después de eso Jesús muere, va al castigo eterno, y de allá Dios lo saca y lo resucita. Y por todo lo que hizo Jesús, que fue lo que Dios le pidió, Dios lo pone a Jesús como lo primero, como lo más alto. Dice que lo pone en lo alto a gobernar, lo pone a reinar a su lado, y dice ahora Él es rey. El que lo mire a Él, el que se una a Él, va a recibir su justicia, va a recibir el perdón de los pecados. Entonces, cuando yo te hice la pregunta si sabías cómo actuaba ese perdón de los pecados, en un ser humano actúa de esta manera. El ser humano tiene que llegar a un punto en su vida, que a mí ya me pasó, ¿no? De reconocer esa maldad que hay en mí y de reconocer todos los errores que cometí en mi vida, que son pecados, todos. Es un expediente así, ¿no? De pecados desde chiquitito, y estoy lleno de eso. Entonces tengo que reconocer ante Dios que he caminado desviado de su voluntad porque no he oído su voz para que Él me diga por dónde ir. ¿Ok? Entonces cuando yo reconozco que estoy en esa situación, es cuando digo, bueno, estoy mal, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es la manera de cambiar? ¿Cuál es la manera de que pase algo en mí, que pase algo diferente? Ok, fíjate que Dios mandó a su Hijo, y creer en eso, creer que Él fue castigado en tu lugar, creer en que Él resucitó y que ahora está reinando. Si uno cree que eso ocurrió y que Él tiene el poder de transmitirte su justicia y de quitarte los pecados, eso se llama fe. Esa es la fe en Dios. Entonces, si yo lo creo, tengo que arrepentirme. Y el arrepentimiento no es el remordimiento de decir, ay, sí, soy culpable y lo lamento. El arrepentimiento es decir, ya no quiero vivir como viví hasta ahora. A partir de ahora, quiero unirme a este Jesús que murió por mí. Quiero que Él me perdone los pecados, pero además quiero que me dé su justicia. Quiero que transforme mi vida, porque si no voy a seguir mal. No, Él tiene que transformarme, algo va a hacer en mi vida. Si yo confío en eso, eso se llama arrepentimiento. Yo digo, ya no quiero vivir como viví hasta ahora, a partir de hoy va a haber un cambio en mi vida. Él me va a cambiar, confío en Él. Y el siguiente paso es ir al bautismo en agua. ¿Por qué es tan importante el bautismo en agua? Porque en el bautismo en agua uno muere a sí mismo y uno se identifica con la muerte de Jesús en la cruz. Dios lo instituyó para que físicamente nosotros sintamos que nos unimos a Jesús en su muerte, y ese castigo que recibió Jesús ya no lo tengo que recibir yo porque me estoy uniendo a su muerte. Entonces, mis pecados, ese expediente, viaja a la cruz de Cristo, y Cristo en ese momento dice, también morí por Mauricio, ¿no? También morí por Mariano. Y en ese momento se perdonan los pecados. Por eso es tan importante el bautismo de agua, que si leemos cómo fue la iglesia que nos muestra la Biblia, se bautizaban. Cada vez que creían y se arrepentían, ¡pum!, se bautizaban. Porque ahí es donde se dice bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. ¿Sí? Se hace un intercambio. Mis pecados se van a la cruz y Jesús dice, ya pagué por él, y su justicia, porque él caminó sin pecado, viene a mí y me resucita. Él me saca del agua y ahora soy un nuevo nacido. Soy un bebé en Cristo, pero ahora ya no estoy en donde antes vivía. Antes vivía en el mundo está regido por el diablo. Ahora que pasé por el agua, entro al reino de Dios. Empiezo a vivir espiritualmente en el reino de Dios, y ahora estoy protegido por Jesús, estoy protegido por Dios Padre. Dios empieza a fungir en mi vida como un padre, me empieza a hablar y a educar como un padre, me empieza a guiar en cada paso que doy.
empieza a proveerme provisión física que necesito para comer, empieza a ordenar cosas en mi vida, empieza a ordenar mi mente y mi manera de pensar, me empiezo a dar cuenta cuán equivocado estaba, por qué pensaba de esta manera y que yo creía que esto era así, que esto era de otra manera. Y entonces empiezo a vivir para Él. Para esto también ocurre un bautismo del Espíritu Santo. Si te acuerdas la película de Jesús, Él recibe como en forma de paloma, dice, tiene el Espíritu sobre Él. ¿Sí? Entonces son tres pasos, ¿no? Es el arrepentimiento, es el bautismo en agua para el perdón de los pecados y luego el bautismo del Espíritu Santo para ser guiado directamente. Él guiándome a mí y transformando mi corazón, sanando mis heridas, haciendo una nueva persona, un nuevo nacimiento. De eso es de lo que se trata, ¿no? El entrar al reino de Dios cuando le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. O sea, la manera de venir el reino de Dios a nosotros es primeramente que lo llamemos en arrepentimiento y que entre el Espíritu Santo en nosotros y vivifique nuestro espíritu, le dé vida a ese espíritu que está muerto y nos tiene apáticos. Es como que hay un motivo que nos hace vivir un poco y cuando lo resolvemos, cuando lo logramos, puede ser una carrera, un trabajo, un ahorro que estoy haciendo para comprarle algo a mis hijos. Cuando lo logramos, poquito a poquito, muy así se desvanece y ya se fue la felicidad, siempre todo es efímero y son más las aflicciones en nuestra vida, son más los problemas, más que no puedo salir adelante, que no... Hay una apatía, ¿no? En nosotros y eso es porque nuestro espíritu está muerto, es porque nuestro espíritu necesita el complemento como Dios nos creó. Dios nos creó para contener su espíritu en nosotros. Ese Espíritu Santo quiere vivir en cada ser humano, en cada creación de Dios. ¿Sí? De eso se trata, Mariano. No sé si tengas alguna pregunta, alguna duda. No, por el momento, no, bien. ¿Alguien quiere decirle algo? ¿Alguien ha recibido alguna palabra para Mariano? Muy bien, entonces, Mariano, te podés quedar conectado y escuchando, porque vamos a hablar ahora vamos a hablar con María Cristina, que María Cristina hace poco algo ocurrió, quizás ella nos cuente un poquito. Jesucristo la llamó de alguna manera porque fue a buscar a una señora que también está conectada, que es Hilda. Ella la fue a buscar para que Hilda la bautice. Así que esto que yo te decía de la revelación de Jesús a nuestro corazón ocurrió en ella para que tenga esa loca iniciativa, porque es algo loco, ¿no? Que una persona vaya a la casa de alguien y le diga, necesito que me bautices, ¿no? Y ella fue bautizada en agua, pero ahora María Cristina está interesada en el bautismo del Espíritu Santo y vamos a hablar acerca de eso. Así que, Mariano, estás invitado a quedarte conectado. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Te voy a pedir si muteas tu micrófono para que no se meta tu cámara otra vez mientras hablo con María Cristina. ¿Está bien? Solo si tocas la pantalla y donde esté el microfonito lo tocas y se va. ¿Lo desactivo? Sí. A ver. Está, mira qué lindo, nene. Mucho gusto. Muy bien. Gracias, Mariano. Después volvemos a hablar, ¿sí? A ver qué te pareció todo. María Cristina, mucho gusto. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. ¿Quieres contarnos un poquito así, resumirnos qué fue lo que te hizo sentir Jesús, ese proceso para que llegues a la casa de la tía Hilda a pedirle que te bautice? ¿Sí nos cuentas, María Cristina? Sí, bueno, esto es algo que... Ok, ¿me escuchas? Es que creo que... Ok. Sí, como tú dices, es como una revelación del Espíritu Santo, no una necesidad. Yo tenía esa necesidad
de ser bautizada y sentía como el espíritu muerto realmente, o no sé cómo explicarlo. Entonces yo no quería esperarme a que un pastor pudiera hacerlo. Yo conozco a Hilda y ella es una mujer que vive en el espíritu realmente. Entonces yo sentí, discerní que ella podía bautizarme porque realmente no tenía que tener un título, ser un pastor como tal, porque realmente ella pues no tiene un edificio, pero sí conlleva una iglesia y es una mujer que, te digo, vive en el espíritu. Entonces yo siento en mi corazón la necesidad de bautizarme por muchas cosas, ¿no? Porque ya sentía el espíritu muerto, por muchos yugos familiares. Es algo que yo ya realmente necesitaba, como si Dios me estuviera diciendo, necesitas bautizarte, necesitas bautizarte, necesitas bautizarte. Entonces yo fui a bautizarme hace poco con ella. Sí, definitivamente esas son. Se congeló, ¿eh? Se congeló, por si me escuchas, para que pares un momento. Algo pasa con tu conexión. ¿O será la mía? ¿Están los demás ahí? La de ella se congeló. Se escucha bien. Ok. Sí, sí, la de ella. La de ella se La congeló. esperamos. Vamos a esperar un La ratito. esperamos. Mientras tanto, ¿puedo decir una palabra para Mariano? Claro, por supuesto que sí. Hola Mariano, ¿me escuchas? Soy Rebeca. Mientras estaba terminando, Mauricio, de hablar contigo, sentí decirte una palabra que está en Hebreos 3:8, que dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, cuando escuchéis la palabra de Dios. O sea, básicamente el mensaje era, lo escuché, lo busqué porque no lo recordaba bien, pero lo que me venía es, cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Es una palabra que está en la Biblia, ¿no? Qué bien, me vino de Dios para ti, nada más eso quería decir. Está bien, Hola, gracias. es que creo que se fue la señal. No sé, soy nueva. Ahí está, muy bien. Te seguimos escuchando. Y bueno, ha sido como una lucha continua espiritualmente igual en mi vida porque pues siento que aún vengo, a pesar de que me carga, o sea, de que yo me he bautizado y sé que he nacido en una nueva vida en Cristo, vengo como cargando con yugos espirituales de mi familia que ellos han practicado, mi madre, mi abuela y su descendencia familiar, brujería. Entonces, yo sé que el mundo espiritual también existe, ¿no? Pero sé que todo es, o sea, todo el poder está en Cristo. Entonces, hace poco igual, yo he tenido o sea, yo he estado pegada a Dios, buscando su palabra, pero igual como que creo que debo de estar, no sé si menos distraída, no sé si está, por ejemplo, mi madre visitó a su familia y luego ahí me contó unas cosas medias raras y no es superstición ni nada, pero yo he sentido como que presencias malas, espíritus malos rondándome, como que más fuerte aún después de haberme bautizado, claro, ¿no? De hecho, hace poco estuve en un viaje en la Ciudad de México y ahí, o sea, tuve una mala presencia. Obviamente yo cuando percibo algo así no siento temor y yo echo fuera en nombre de Cristo porque sé que somos salvos a raíz de su muerte. Yo soy hija de Cristo porque estoy bautizada y he sido perdonada, ¿no? Cuando Él murió en la cruz. Muy bien. Entonces, sí tengo un poco de curiosidad de quizás, o sea, cómo romper como con esos yugos, ¿no? Porque siento que
muchas de las cosas que quizás aún siguen persiguiendo a mi madre, igual como que no sé si por ser su hija, que somos dos personas distintas, pero te digo, igual aquí en mi casa nunca se había sentido algo así y literalmente te puedo decir que así como sientes al Espíritu Santo, igual puedes percibir cuando hay demonios cerca de ti, Claro. ¿no? Entonces, estos últimos días han sido de mucha oración para mí. De hecho, le dije a Ayla que pidiera oración para estar en conjunto conmigo, ¿no? Orando y todo, porque han sido 3 noches largas de no dormir, por lo mismo, porque yo tengo que estar orando toda la noche para poder como que contrarrestar eso. Ya cuando desciende el Espíritu Santo, ya tengo un descanso. Entonces, Entiendo. nada. Bueno, sí, por lo que cuentas es algo fuerte lo que está pasando y un buen paso es el de buscar tu llenura del Espíritu Santo, buscar ese bautismo. Y eso primeramente tiene que ser un anhelo en ti que veo que ya está naciendo, ya tú por lo menos estás sintiendo esa necesidad, pero que sea un anhelo por muchas cosas, no solo por salirte de esto, porque fíjate que Jesús en la cruz ya venció todo eso. Eso ya está vencido, ¿sí? Así es. No, esto no te lo digo para que tú te sientas culpable porque te está pasando, porque nos sigue pasando. Pero ese no es es como que no va a ser un problema para Jesús eso, ¿me entiendes? Ujú. Acá la situación es que tú anheles la llenura del Espíritu con un propósito también, ¿sí? El propósito de alinearte a la voluntad de Dios, ¿no? El propósito de que Dios empiece a hacer en tu vida lo que Él quiere hacer, que te empiece a utilizar para lo cual te creó. Sí, Ok. Pablo en Filipenses 3 dice, anhelo llegar no me acuerdo cómo lo dice, para lo cual fui alcanzado. O sea, Pablo dice, me alcanzó Jesucristo para lograr algo. Yo anhelo lograr eso. ¿Sí? Entonces, que tú tengas ese anhelo de que, o sea, cuando el espíritu va a ser así, ¿no? Con un dedo y va a limpiar toda esta situación, aunque quizás alguien de nosotros, alguna pareja, ¿no? De nosotros te pueda visitar a tu casa y orar en tu casa, ayudarte, eso podría ser posible después, ¿no? Pero eso va a ser algo simple. Lo importante del Espíritu Santo, que tú lo anheles para algo mayor. ¿Para qué va a ser a través de ti? O sea, que te sorprenda. ¿Para qué me creaste, Dios? O sea, ¿cuál es mi función en el cuerpo de Cristo, no? ¿Qué me toca hacer? O sea, ¿en qué dones me vas a hacer fluir? En dones sobrenaturales, ¿no? Eso, que sea, quiero sensibilizarte para que empiece en ti a ver ese anhelo de algo más, ¿sí? Ok. Que tú des por sentado que Él se va a encargar de limpiar todo eso, que es verdadero lo que te está pasando, porque hay una Sí, oposición grandísima y tienes que entender que si hay una oposición grande es porque el diablo sabe que Dios va a hacer contigo algo grande. ¿Sí? sí, Eso es impresionante, como te digo, sí tengo curiosidad por saber, o sea, ¿por qué sucede esto ahora si yo no tengo una vida, eh, pues, mala, ¿sabes? O sea, sí sí cometemos entiendo. pecados, como tú No, dices, hay todo el unos que tiempo. son, eso es inevitable, porque hay unos que son con saña y otros que no. Y sí me llamó la atención y precisamente mi discernimiento me dice eso, de que pues realmente que quizás tengo que buscar más allá de solamente haberme bautizado. Te digo, sí, fue algo muy fuerte, y tengo como, no sé cómo explicarte. Muchas veces eso yo no lo platico con personas comunes porque van a decir que estoy una loca, Así ¿sabes? es, así es. Pero, por ejemplo, estando de viaje, yo tenía ese sueño, ¿no? De que yo echaba fuera demonios como yo he visto que Isla me ha enseñado, ¿no? No es que estés exorcizando ni nada, pero cuando sientes algo fuerte o malo, yo le hablo con la palabra de Dios, ¿no? Y lo echo Amén. fuera, Está pongo el bien. Salmo 91, el Ok. 83, Está bien y, su palabra, y muy bien. eso es invaluable. Entonces yo dormía y estaba haciendo eso en mi sueño y me despierto. Cuando yo hago eso, él me dice, sí, pero pregúntame mi nombre. Entonces yo me despierto y yo siento esa presencia muy fuerte y muy grande en la silla de mi hotel.
Entonces yo me despierto y le pongo el Salmo 91 y 83 y le digo, yo no voy a preguntarte tu nombre porque yo no quiero saber quién eres. Yo solo sé que tú no tienes poder sobre mi vida porque yo soy hija de Cristo. Muy bien. Entonces, me puse a orar y estuve ahí unas horas y han sido 3 días así. Muchas veces, antier o ayer iba igual en la camioneta y vuelvo a sentir exactamente lo mismo detrás de mí, algo muy grande y feo, ¿sabes? Pero no siento ese temor, simplemente quiero saber qué debo hacer yo para que eso no tenga cabida en mi vida, porque realmente pues no tiene razón de ser y no quiero estar en ello. Vamos a enfocarnos en lo bueno entonces. Vamos a enfocarnos en lo que va a venir, porque va a ocurrir, ¿sí? Y Dios es soberano y hasta nosotros estábamos orando que hasta podría ser ahora mientras estamos conectados. Entonces vamos a enfocarnos en lo bueno del Espíritu para que tu mente, ¿no?, esté pensando, y así como una niñita, ¿no?, anhelando ese regalo de papá, ¿no?, que te va a dar un regalo así tan inmenso, tan grande, y que lo empiece tu corazón a anhelar, a degustar. ¿Cómo va a ser eso, no? El gozo del Espíritu y todo eso. Y mientras tanto vamos a hablar de algunos pasajes de la Biblia para que entendamos, ¿no?, esto del Espíritu. El primero que me viene a la mente es que, no sé si quieres tú ir buscando en la Biblia o simplemente lo hablamos. En Lucas 11, Jesús les dice a ellos, dices, ¿quién de ustedes? No, primero habla de una persona que está en su casa ya durmiendo con su familia y que viene el vecino y golpea, ¿no? Y que dice, vecino, por favor, ayúdame. Dice, tengo una visita y no tengo nada que darle, ¿no? Dice, ayúdame con algo que poner en la mesa a esta visita, no tengo con qué atenderlo. Y el otro desde la cama dice, no, ya me acosté, ya estamos dormidos, no molestes. Entonces el otro, vecino, necesito que me ayudes, ¿no? Y entonces dice Jesús, les aseguro que ya por la molestia, ¿no?, de este vecino, se va a parar y le va a dar todo lo que necesite, ¿no? Empieza con ese preámbulo ahí Jesús, como diciendo de la insistencia de pedir, ¿no? La insistencia de pedir. Y luego de eso les dice, ¿quiénes de ustedes, dice, si sus hijos le piden un pan, le van a dar una piedra? O si sus hijos le piden un pescado, le van a dar una serpiente. Dice, o si sus hijos le piden un huevo, le van a dar un alacrán. ¿Quién de ustedes? Dice. Y entonces dice, si ustedes siendo malos procuran darle buenas cosas a sus hijos, dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos le dará, dice, el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces es un pasaje clave aquí de que tú tienes que pedirlo, tú tienes que desearlo, ¿sí? Porque Él no va a derramar ese vino nuevo sobre alguien que no lo desee o no tenga un propósito adecuado con Él, ¿no? Alineado con Él para recibir ese espíritu, ¿sí? Entonces eso es un pasaje importante. ¿Lo entendiste, no? Sí, lo entendí. Ok. Otra cosa que me venía a la mente es para aclarar también entre nosotros, los que estamos conectados, que, bueno, Dios es soberano y hay casos como el de Cornelio, que Cornelio es visitado, a Cornelio le predican el Evangelio, le hablan de Jesús, del bautismo, le hablan de esto, del nuevo nacimiento, y el Espíritu Santo, antes que pase cualquier cosa, ¡pum!, cae sobre todas las personas y bautizan el Espíritu. Y Pedro, al ver que los gentiles también son bautizados por el Espíritu, dice, bueno, y ahora, ¿quién me frena en bautizarlos en agua? Y Pedro va y los bautiza en agua, ¿no? Es como que ocurre a la inversa. En mi caso, por ejemplo, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y meses después entendí lo del bautismo en agua y me bauticé en agua. Entonces, hablaba yo de la soberanía de Dios en cuanto a cuando Dios da el bautismo del Espíritu, es cuando Él quiere. Nosotros no tenemos injerencia, nosotros lo que hacemos es pedirlo
es anhelarlo, pedirlo. También nosotros externamente a ti, como miembros del cuerpo al que tú perteneces, queremos que tú recibas el bautismo del Espíritu y lo anhelamos y lo pedimos para ti también, pero nosotros no controlamos ese poder lo controla Él. También ocurre, hay veces que la persona es bautizada en agua y en el momento está siendo bautizada en el Espíritu. ¿Sí? Hemos visto que ocurra eso, pero también ocurre después, como está pasando en tu caso, y hay algunos casos en la Biblia que nos ejemplifican esto, y uno está en Hechos 8, que Felipe va a predicar a Samaria, y con señales y prodigios, el evangelista Felipe aquí está predicando, hace señales y la gente cree, y hay una situación ahí con el mago Simón, que también creyó, ¿no? Se maravillaban, y dice que todos los que creían se bautizaban, dice. Solo dice esto. Pero entonces dice después que cuando los apóstoles desde otra ciudad se enteraron que en Samaria tanta gente se estaba bautizando, creyendo y bautizándose, dice que viajaron. No podemos saber cuánto tiempo tardaron, pero una semana, 2 semanas, un mes. O sea, después de haber sido bautizados en agua, llegan los apóstoles y dice que impusieron manos sobre ellos, oraron sobre ellos, y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y aclara, porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea que ahí tenemos un caso en la Biblia donde nos da la seguridad de que tú estás bien, fuiste bautizada en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, ¿no? Pero todavía te falta el otro, ¿no? El bautismo del Espíritu. Hay otro caso en el cual se acerca, esto ya es como una pregunta, indaga Pablo en un lugar donde había 12 personas, 12 hombres interesados, ¿no? en Cristo, y Pablo llega y lo primero que hace, Pablo quiere nivelar, quiere preguntar, es como cuando yo le pregunté a Mariano, ¿no? Bueno, ¿quién es Dios para ti? Para saber dónde está parado Mariano y saber qué le voy a predicar. Entonces Pablo hace eso y pregunta, y en esa pregunta le dice, ¿y ustedes fueron bautizados en el Espíritu? Y entonces estas personas le dicen, no, ni sabemos del Espíritu, ni del bautismo, ni nada. Entonces Pablo dice, espérate, entonces, ¿en qué fueron bautizados? No, nosotros en el bautismo de Juan. O sea, ni siquiera habían sido bautizados en el nombre de Jesús, ¿no? Habían sido bautizados antes en el de Juan. Entonces Pablo dice, no, espérate, vamos a recapitular esto, hay que empezar de cero. Y me imagino, les predica el Evangelio, los bautiza en agua y dice que los bautiza en el Espíritu, ¿no? Él ora por ellos para que sean bautizados en el Espíritu. Entonces, me venían estos versículos, estos pasajes, nombrártelos, para que, igual como en esta estamos aprendiendo todos, ¿no? Tener claro que sí, no siempre, porque hay algunas denominaciones que consideran que al bautizarte en agua ya estás completo, ya tienes todo. Y a veces pasa y a veces no. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, hay una señal que nos da la Biblia, que ocurre en muchos casos donde son bautizados en el Espíritu y lo nombran, que es el orar en lenguas. La persona que es bautizada en el Espíritu comienza a orar en lenguas, ¿sí? No es algo que la persona inventa, sino que es algo que el Espíritu le da. Ahora sí la persona tiene que mover su boca y lo hace, ¿no? Para que salgan estas palabras. La persona no entiende lo que está diciendo, su mente no lo entiende, pero es algo que viene de Dios. La persona tiene que ser humilde, hacer un lado sus pensamientos y dejar que esto fluya y ocurra, ¿no? Esa es una señal que es muy buena cuando ocurre, porque nos da como que la certeza, ¿no? De que esto está ocurriendo, pero a veces no pasa esto. ¿Y cuál va a ser nuestra prueba? Pues tendríamos que observar con el tiempo qué ocurre con esta persona, si el Espíritu Santo está haciendo cambios en su mente y en su corazón. ¿Sí? Tú, desde que te bautizaste en agua, el Espíritu Santo yo sé que está haciendo cambios en tu vida. Pero cuando viene el Espíritu Santo y viene el bautismo del Espíritu, empieza a ver una cosa diferente. Empieza a haber un fuego en la persona por hablarle a otro de Cristo, ¿no? Empieza a haber un fuego por la salvación de los demás, pero es un fuego, se siente un calor, ¿no? Una necesidad que uno a veces no sabe ni cómo lo va a hablar, pero
es algo como que no puedo parar de decirlo, tengo que decirlo. Ocurren varias cosas, ¿no? Como que unos deseos desmedidos de leer la Biblia y de entender más, o de escuchar a quien está hablando de Dios y ya dejar de escuchar a los que no hablan de Dios, ¿no? Empiezan a pasar cosas, como tú decías, locas, ¿no? En uno. Cosas locas que uno no entiende, y sobre todo empieza una lucha. La Biblia habla de que los deseos del espíritu se contradicen, son contrarios a los deseos de la carne. Entonces lo que empieza a ocurrir en una persona es que en las cosas usuales que hacía la persona empieza a tener una lucha interna. Y esa es una clave. Esa lucha interna es cuando la tenemos, es decir, el espíritu está orando, ¿no? Una lucha interna que no me quiere dejar, pero yo voy en contra porque estoy tan acostumbrado a atender mi carne que voy en contra de eso, de lo que el espíritu me está mostrando, y cometo otra vez el pecado, ¿no? Pero de regreso el espíritu me hace entristecer, ¿no? La lucha, y no debiste haberlo hecho, ¿no? Mira cómo estás ahora. Y de la enseñanza, ¿no? Eso ofende al padre, eso ofende al hijo, eso me ofende a mí. O sea, es una cosa sobrenatural que ocurre dentro de uno, ¿sí? Entonces, que para mí esa es la mayor señal, porque la señal de las lenguas es maravillosa y a nosotros nos apasiona ver que la persona habló en lenguas y decimos, wow, sí recibió el bautismo. Pero si habló en lenguas, pero después no ocurre nada, o sea, estos cambios sobrenaturales para bien, o sea, para alinear a esta persona con la voluntad de Dios, no ocurren. Entonces, es como decir, y bueno, ¿y qué pasó con esas lenguas? Yo vi que habló lenguas, pero mira, el espíritu no lo está transformando, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Tienes alguna duda? ¿Qué sientes? No, ¿Estás claro. sintiendo algo en tu corazón? Pues mucha paz, me siento en paz, pero sí es como, de hecho, el versículo que me leíste de Lucas, cuando yo oraba, me puse a leer la Biblia, yo lo leí y fue como igual, como una revelación para mí, que Él no me va a dejar, pero que tengo que buscar, que si no lo pido, Él no me lo puede dar, ¿no? Vamos bien hasta aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Él, mira, a Dios lo podemos ver en muchas de sus facetas, ¿no? Una sabemos que es como padre, ¿sí? Y en este caso, si lo vemos como padre tuyo, Él quiere lo mejor para ti. Él no te quiere dejar salir a la calle antes de que tú tengas todo lo necesario para andar en la calle. Él te quiere enseñar a cruzar la calle, él te quiere enseñar a tomar un camión o a manejar o a cuidarte de un asaltante. Él te quiere enseñar y te quiere proveer de lo necesario, ¿sí? Si estuviésemos en un lugar donde se aprueba portar armas, hasta quizás un papá te armaría, ¿no? Te pondría un cinturón ahí donde tengas un arma por si te pasa algo, ¿no? Te daría todo lo necesario para que a su niña hermosa nadie le haga nada, ¿no? Para que ella se sepa proteger, ¿sí? Y eso quiere Dios. O sea, si lo vemos así como padre, eso quiere. Y eso quiere darte a ti lo mejor para que estés protegida. ¿Sí? Y el espíritu es una de esas armas, es la mejor que podemos tener, ¿no? Si lo vemos a él como un hombre de negocios que nos ha dado el evangelio, que dice que es un tesoro, el evangelio es un tesoro. Cuando habla de los talentos, habla de kilos de tesoro, ¿no? Que dice que lo pone en vasijas de barro. Cada uno de nosotros somos vasijas de barro. Tú eres una vasija frágil de barro y Él puso un tesoro en ti y Él quiere que ese tesoro se multiplique, que tú seas una hija que continúa con el negocio del Padre, como dijo Jesús, estoy atendiendo los negocios de mi Padre, ¿no? Que tú continúes. ¿Cómo vas a continuar? Multiplicando. Tú vas a ir a predicar el Evangelio y vas a dar la semilla, vas a sembrar. ¿Para qué? Para que se multiplique, para que crezca ese tesoro. Si él lo vemos como un hombre de negocios, él que quiere que su negocio crezca y que se multiplique y multiplique y multiplique. Entonces, ¿qué va a querer? Equiparte a ti como su vendedora
darte los cursos, ¿no?, necesarios para que tú seas así una vendedora excelente y multipliques. Pero tú tienes que querer ser esa buena vendedora. Era lo que hablabas hace un ratito. Lo tengo que querer, ¿no? O sea, tú tienes que querer ser y decir, sí, yo no tengo ni idea de cómo compartir tu evangelio, pero yo quiero. Tú me llamaste a esta nueva vida que yo no tengo ni idea de cómo se vive, pero yo quiero vivirla tal cual tú quieres que yo la viva. No quiero hacer ni más ni menos. Quiero hacer lo que tú me mandes a hacer. Yo sí quiero y sé que necesito del Espíritu, papá, así que dámelo. ¿Sí? Entonces, yo ahora voy a abrir para ver si alguno de nuestros hermanos quiere decirte algo, si sintió alguna palabra. Y luego, si Armando está de acuerdo, yo creo que lo que tenemos que hacer es orar, empezar a orar. Podemos hoy empezar a orar juntos, a ver si Dios nos da ese regalo y ahora mismo eres bautizada, o si lo seguimos haciendo después, pero vamos a empezar a hacerlo. Así que hay alguien que quiera agregar algo, darle una palabra. Quiero hablar. Sí, Cristina, soy lesbia, yo estoy en Villahermosa y quiero compartirte algo muy similar que me estaba pasando a lo que tú dices. Tengo una familia hacia atrás de que viene practicando brujería. Entonces, cuando yo recibí a Cristo, esto se activó mucho. Tuve muchos años con esa lucha. Inmediatamente, gracias a Dios, recibí el bautismo del Espíritu y tuve varios años lidiar con eso. Hace como 8 años yo me integré a una iglesia con una doctrina religiosa y se fue apagando ese fuego del Espíritu Santo. Y hace como 3 años el pastor Gaylan vino predicando otra vez el bautismo del Espíritu Santo, a lo que a mí me inquietó y empecé otra vez a buscarlo, a pedirle, a avivar en mí, y volvieron los ataques demoníacos, así igual como dice, sintiendo fuerzas demoníacas en la casa donde andaba, y sin miedo también, pero molesta, ¿no? Me inquietaba y me distraía. A raíz también de estas enseñanzas que hace como 4 o 5 meses estamos recibiendo en este cuerpo de Cristo, se activó más ese deseo de buscar la presencia de Jesús, de su Espíritu, y seguía viendo estos demonios, los seguía viendo, ¿no? Y me molestaba. Un día estaba yo aquí en casa y vi algo, ¿no? Y yo dije, te reprendo y ya me molesta y esto. Y una voz me dijo, ¿quién es más poderoso? ¿El que está en ti o ese que te está molestando? Entonces yo dije, no, si tú, Señor, eres más poderoso, entonces, ¿por qué te molestas? Me dice el Señor que desde que estaba en el vientre de tu madre te ha querido matar y no ha podido. Mira qué edad tienes y no ha podido. Entonces, ¿cuál es tu problema, no? Le dije, uy, así como que, bueno, cambió mi mente y le dije, que es cierto, Señor, estoy batallando. Era una distracción verdaderamente, estoy batallando por nada, porque es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Desde que nací, Él me ha cuidado hasta la fecha. Y a partir de ahí dejé de ver y de sentir esas sensaciones ocultas, oscuras. Lo dejé de sentir. ¿Por qué te doy este testimonio? Porque siento que el bautismo del Espíritu Santo es el que nos da la revelación y nos da el poder para echar fuera estas situaciones que lo único que hace es distraernos, y Dios lo que quiere es que funcionemos en el reino de Dios, ¿no? Y esto nada más distrae. Y eso me ha dado más fuerza para estar funcionando en el reino de Dios, para más abierta mi mente para estar recibiendo las enseñanzas y ponerlas en práctica, tener, como dice Mauricio, así que ese deseo de querer servirle al Señor, de querer hacer su voluntad, de estar escuchándolo
como que se escucha más claramente su voz, su dirección de decir vas a hacer esto, vas por acá, vas por allá en su reino, ¿no? Entonces, más que nada es recalcarte que eso lo hace el Señor cuando tienes el bautismo del Espíritu Santo, te da más revelación y te da más seguridad y convicción de dónde estás parada, y entonces los demonios huyen y ya no nos molestan. Amén. Gracias. Amén. Muy bien. Amén. Sí, bueno, soy Armando y tenemos nosotros como parámetro, como ejemplo de la vida de una iglesia de creyentes, de discípulos de Cristo, el libro de los Hechos, ¿no? La manera en que ellos vivieron, enfrentaron situaciones de todas las formas, de todas las maneras, pero lo enfrentaron exactamente igual como lo enfrentó Jesucristo, porque el mismo espíritu que se movió en Jesucristo para hacer todo lo que él hizo y todo lo que él dijo y todo lo que él reveló fue a través del Espíritu Santo que estaba lleno. Jesucristo estaba en la plenitud del Espíritu Santo, y luego cuando él se va, nos deja su mismo espíritu a todos los creyentes que anhelamos, que deseamos andar en su espíritu. Entonces vemos la primera iglesia, como ellos repitieron todo lo que hizo Jesucristo con el mismo amor, con el mismo corazón. Hay cosas que suceden en la vida de los creyentes, ¿no? En el libro de los Hechos hay un antes y un después del Espíritu Santo. Y podemos ver que una vez que llega el Espíritu Santo, hablaron el Evangelio con denuedo, con poder, con un respaldo sobrenatural. Cuando hablaban el Evangelio, hacían milagros, echaban fuera demonios, el poder sobrenatural de Dios, pero no solamente eso, sino también hubo en ellos un amor genuino, un amor que antes ellos no habían tenido nunca en su vida, un amor por las demás personas, un amor por compartir lo que ellos tenían, un amor de misericordia, un amor de gracia, un amor de donde se rompió completamente el yo, el orgullo, el pensar solamente en mí mismo, sino estar pensando en los demás. Son cosas que el mismo Jesucristo entra en la vida de las personas y transforma nuestra mente y nuestros corazones. Y obviamente eso nos llena de mayor hambre y sed de conocer su reino, del entendimiento de su palabra. Tantas cosas se abren en una claridad de poder de Dios, ¿no? El poder del Espíritu Santo es un poder dinamita, un poder explosivo, un poder que sale que brota desde dentro de nosotros, ¿sí? Y transforma nuestro entorno no por nosotros, es por el poder y presencia del Espíritu Santo. Entonces el enemigo sale huyendo en la presencia de Dios, el enemigo es el que sale huyendo, el enemigo es el que se preocupa, el enemigo es el que tiembla, el enemigo es el que dice, aquí hay otra persona llena de luz y yo soy oscuridad, aquí no tengo nada que hacer, ¿sí? Por la misma presencia del Espíritu Santo en nosotros, y lo podemos ver cómo vivieron ese poder, esa primera iglesia, ¿no? Luego se pierde todo eso entre doctrinas raras, extrañas acerca del Espíritu Santo, y se pierde ese poder, pero Dios está recuperando todo eso para nosotros y estamos viviendo de nuevo, ese poder, esa gracia de Dios, ¿no? Entonces lo que todos debemos anhelar siempre, estar siendo renovados en el Espíritu, fortalecidos en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces eso es lo importante, ese es el fruto del Espíritu. El fruto que da ser llenos del Espíritu, aparte de hablar en lenguas, aparte de todo lo sobrenatural, ¿sí? Es un amor genuino, una motivación correcta en nuestro corazón en todo lo que hacemos, ¿sí? Morimos a nosotros en el yo, en el egoísmo, y empezamos a darnos cuenta de que hay un mundo fuera de nosotros, que el mundo no gira alrededor de nosotros y que hay tanta necesidad que Jesucristo pone en nosotros que veamos para que actuemos, ¿sí? Y ser llenos del Espíritu Santo nos lleva a una acción, nos lleva a un mover, no rompe pasividad. Sí, si veo creyentes pasivos, me doy cuenta pues que ahí no hay Espíritu Santo, pero si veo creyentes en movimiento, son personas llenas del Espíritu Santo, ¿sí? Porque he visto personas que hablan en lenguas, pero están pasivos, y hay personas que no hablan en lenguas, pero están en una acción de amor y de misericordia, ¿no? Ese es el poder del Espíritu. Arrebatar a las personas que están yéndose al infierno y arrancarlos para llevarlos a la vida eterna, eso es ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Es la mejor evidencia. Entonces, Jesús quiere multiplicarse en nosotros por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Imagínate cuántos Jesuses pueden
transformar este mundo por personas llenas del Espíritu Santo. Es lo que Dios quiere, es lo que Jesús quiere. Entonces, vamos a orar por ti, María, Cristina, para que seas llena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Es decir, en este momento, orar, cerrar tus ojos y decirle, Dios, yo quiero, yo lo anhelo, dámelo, dame tu Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tú vas a pedirlo con tus propias palabras, vas a estarle pidiendo a Él, dame de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, bautízame con tu Espíritu, sumérgeme en tu Espíritu, yo recibo de tu Espíritu. Eso vas a estar orando, ¿sí? Mientras nosotros vamos a estar orando por ti para que recibas entonces el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vemos en el libro de los Hechos que cuando los apóstoles imponían manos sobre las personas, ellos recibían el Espíritu Santo, ¿sí? Es una imposición de manos también sobre la vida de las personas, y vamos desde la pantalla, a poner nuestras manos y decir, Cristina se llena del Espíritu Santo. Muy bien, entonces pero usted empieza a pedir, empieza a orar, empieza a pedirle, Señor, anhelar, yo quiero, yo toco la puerta, yo llamo a que tú me bautices con el Espíritu Santo, me llenes con el Espíritu. Entonces empieza a pedirlo, Cristina, y también tú, Mariano, puedes recibir esta gracia del Espíritu Santo si tú se lo pides, si tú lo anhelas, con la fe en Cristo Jesús. Es pedirlo, yo lo quiero, yo lo anhelo. Entonces, ¿puedo decir algo? ajá, adelante, Mauricio. Sí, solo dar el ejemplo que Ricardo, que está aquí presente, nosotros también nos sorprendimos, ¿no? De que él, en una sesión así, orando, él recibió el bautismo del Espíritu Santo, que no hubo alguien presencial que fue a imponerle manos, sino que éramos muchos orando por otros, porque era una reunión más grande, y él lo recibió, como que hay un ejemplo de que eso ocurre, porque él es soberano, el soberano es él y él decide cómo lo hace. Solo quería que mantenemos cerrados micrófonos y oramos todos. ¿Cómo quieres hacerlo? No, quiere dirigirlo, o la tía Isla quiere dirigirlo, lo que si tú quieres, tía, orar por ella. No, quería decir algo antes de empezar a la oración. Ajá. Ok, me estaba acordando ahorita de el pasaje es Juan 17, donde Jesús les dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que mi Padre les mande al Espíritu Santo de Dios, porque sabía Jesús que sin el Espíritu de Dios no iban a poder ni sus propios discípulos. Y es un regalo, el Espíritu de Dios es un regalo para nosotros, para que podamos entender las cosas espirituales, podamos tener paz en nuestro corazón, para que huyan nuestros enemigos. Es muy importante recibir al Espíritu de Dios. Eso quería decir nada más. Amén. Orar porque ella se llena el Espíritu, cualquiera de nosotros que ya lo ha recibido puede hacerlo, ¿sí? Entonces, si alguien siente en su corazón ministrarla, adelante. Si no, nosotros lo podemos hacer. Vale. Pero entonces, Cristina, ora, empieza a pedirle. Cierra tus ojos, olvídate de todos los que estamos conectados. Eres tú y Dios. Tú y Dios. Y dile, Señor, aquí estoy, lléname. Y vamos a orar por ti. Señor, aquí estoy, quiero ser llena de tu Espíritu Santo, Padre. Dame de tu Espíritu para poder ser llena. Padre, oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que esta petición, este deseo que está en su corazón, Señor, ha nacido de ti, porque es una hija tuya, Señor, que quiere crecer en tu obra. Llénala. Oramos y unimos nuestra fe, nos unimos como hermanos en Cristo en este momento para que tú la llenes, para que esa promesa del Espíritu Santo sea una realidad en este momento sobre la vida de Cristina en el nombre de Jesús. Recibe, Cristina, recibe en este momento ese regalo, recibe ese poder, recibe esa presencia de esta persona que es el Espíritu de Dios, para que tú camines y andes en denuedo, en poder, en gracia, en el amor de Dios, en esa plenitud de poder. Recibe de esos ríos de agua viva de la cual Jesucristo habló, esos ríos que brotarán desde el interior de tu corazón para afectar tu entorno espiritual, para efectuar tu entorno material y de relaciones entre personas, para que en ti nazca, crezca un anhelo y un deseo de extender el reino de Dios
con este poder en el nombre de Cristo Jesús. Se llena, se sumergida en esta presencia hermosa de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Si alguien más quiere orar por ella, puede abrir su micrófono, recibe, se llena en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor mío, yo te pido por mi hermana, Señor. Te pido porque ella sea llena hoy, mi Señor. Que ella ya no carezca más, Señor, de tu poder en ella. Que ella sea llena hoy, Señor, para impactar al mundo, para que sea tu luz en el mundo, Señor, para que sea tu sal para salar el mundo, mi Señor. Tú sabes las necesidades que hay a su alrededor. Tú sabes, Señor, cuánto ella puede hacer, Señor, contigo. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que ella sea llena hoy, mi Señor. Lléname, Padre mío. Llénala, mi Rey. Llénala de ti, mi Señor. Que sea evidente, Señor, el cambio en ella. Que sea evidente tu poder en ella, Señor. Que ese dinamo, Señor, que ese dinamo explote en ella para que corran ríos de agua viva desde su interior hacia el mundo, mi Señor. El mundo está muy necesitado, Señor mío, y nosotros como iglesia también necesitamos que nuestros hermanos sean llenos y caminen a la par, mi Señor, que caminen trabajando para tu reino. Se llena, se llena, se llena de su espíritu. María Cristina se llena, recibe el espíritu de nuestro Señor. Nuestro Señor te ama, María Cristina. Nuestro Señor quiere de ti, Señor. Nuestro Señor quiere de ti lo mejor para ti, lo mejor de ti para Él. Quiere que te rindas a Él totalmente. Quiere que mueras a todo lo de este mundo para vivir en su reino por completo. Quiere que dejes de guiarte por el mundo, que dejes de guiarte por toda enseñanza que hayas tenido en los años que llevas de vida. Quiere que mueras a todo eso, que desaprendas todo lo que has aprendido, porque Él dice que Él te lo puede enseñar mejor, que Él es el que enseña perfectas las cosas. Él es tu Señor. Tú lo has escogido a Él, pero antes te escogió Él a ti. Él te escogió, Él sabe de ti desde antes de la fundación del mundo. Él sabe lo que quiere hacer contigo, María Cristina. No te quedes hoy sin su espíritu. Recibe su espíritu. Recibe en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por su Gracias, porque sabemos que... Tía, vas a orar ahora. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Sabemos que para nosotros es un regalo, Señor. Tu Santo Espíritu ha sido un regalo y no nos queremos quedar con Él, sino que también poder compartir que tu Espíritu es para todo aquel que lo anhela, lo quiere, lo desea. Y tú conoces el corazón de Cristina, Padre. Tú la conoces mejor que su madre, que su familia. Tú la conoces totalmente, Señor. Sabes cuántos de ellos tienen en su cabeza, papá. Y ella anhela con todo su corazón. Te anhelo, te recibo, Señor. Padre, gracias porque las cosas viejas pasaron y cada día son nuevas, Padre, en ti. Gracias, Padre, porque la puedo ver como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que va a dar su y su hoja no va a caer, Señor. Y todo lo que ella haga va a prosperar porque tiene a tu Santo Espíritu. Amén. Para que viva día a Amén. día. Tu Santo Espíritu no se va y viene, está día y noche con tus hijos, con aquellos que abren el corazón a Jesús y viene su Santo Espíritu sobre nosotros, nos bautizas. Padre, yo pido, me dices el privilegio, Señor, de bautizarle en agua. Ahora, Señor, a este grupo danos el privilegio de que sea bautizada en tu Santo Espíritu, porque no queremos que haga las cosas que nosotros podríamos enseñarle o decirle, Señor, sino que las viva, Señor, que viva tu palabra desde ahora, Señor. Totalmente que todo lo que leen en tu palabra sea una realidad en su vida con el bautismo de tu Santo Espíritu, Padre. Porque sin tu Santo Espíritu fallamos, no queremos fallar, Padre. Necesitamos la guianza de tu Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, Padre.
en el nombre de Jesús. Bautízala, Señor. Amén, Señor. Bautízala, Padre. En el Gracias, nombre de Señor. Jesús. Recibo tu amor. Recibo, Señor. Padre, gracias porque sabemos, Señor, que tú la has llenado, Señor. Que su anhelo, tus deseos, Señor, ha sido genuino, Señor, es la búsqueda de ti, Padre, y por fe, Señor. Yo pido que tú le des la evidencia, Señor, en algún momento de hablar en lenguas, porque sabemos que eso la va a edificar, la va a fortalecer, la va a alinear siempre a ti, Padre, y te damos gracias. Y pedimos, Señor, que ella no deje de anhelar o desear los dones del Espíritu y principalmente por ahora, Señor, como evidencia, el hablar en las lenguas espirituales, Señor. Sigue instruyéndola. En el nombre de Jesús. Ginny, ¿vas a orar? Sí, Padre amado, aquí en tu palabra dice, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará, porque ahí donde 2 o 3 de ustedes se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Aquí, Padre, somos más de 2 o 3 y nos ponemos de acuerdo, Señor, en esta petición, este anhelo que tiene Cristina en su corazón de ser bautizada en tu espíritu. Sabemos que lo que te pedimos es tu santa voluntad. Sabemos que tú deseas y anhelas que ella reciba esto. Y también dice tu palabra que todo lo que se prohíbe en la tierra, desde el cielo también se prohíbe. Y toda cosa que ustedes permitan, también se lo permitirá. Entonces también, Señor, otra versión dice, todo lo que atemos en la tierra ya es atado en el cielo y lo que creo que soltemos será soltado. Entonces, Señor, nosotros, gracias porque sabemos que tú has soltado y derramado tu Espíritu Santo pleno. Dice tu palabra que cuando Cristina o cualquiera de nosotros recibe tu Espíritu, lo recibimos en toda plenitud, Señor. No recibimos parte, recibimos todo, toda gracia, toda bendición. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, porque yo puedo ver que tu Espíritu, Señor, ya está en Cristina, actuando en ella, transformándola. Gracias. Gracias, Padre amado. Y sabemos tomamos toda autoridad como tú nos das, Señor, de prohibir que ella no vuelva a tener ni una manifestación, ni un pensamiento, nada que no venga de ti, Señor. Lo rechazamos. We rebuke it in Jesus' name. Gracias, Padre. Bendito, alabado seas, glorificado seas. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Jesús, por derramar esa preciosa sangre. Gracias, Espíritu Santo, por llenar a esta mujer de esta vida en el Espíritu. Gracias por bautizarla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Adelante, Mauricio, para cerrar. Quiero volver a Mariano, a ver qué nos dice toda esta locura, Mariano. Hola. Hola. Acá estoy de vuelta, no sé qué toqué acá, justo me estaban llamando. Ok. No, muy bueno estuvo, estaba muy lindo, sí. Estaba entretenido. Ok, Mariano, te ofrecemos en nuestro tiempo también, si en algún momento, bueno, vos tenés, con Ricardo tenés contacto, si en algún momento quisieras hacer una videollamada con alguno de nosotros, yo estoy dispuesto las horas que sean necesarias, si querés hablar de algo más, una llamada más íntima, que estés solo, no esté tu familia, como lo desees, lo que necesites, ¿sí? Contá te escucho con nosotros. medio bajo, no sé qué toqué acá y no te puedo escuchar. Bueno, se lo voy a decir a Ricardo, no te preocupes, que tengas buen día. Dale. Vamos a orar para cerrar. ¿Sí? Padre, te doy gracias, Señor, por esta reunión, Señor, que a nosotros nos maravilla, Señor, nos llena tanto, Señor, saber que
que sigues actuando, que lo sigues haciendo, que nos sigues sorprendiendo, que eres el Todopoderoso, Señor, que va a ser así cada día en nuestra vida, Señor, lleno de gozo cada día, Señor, expectantes de algo nuevo que vas a hacer, siempre esperando en ti, y queremos, Señor, que nos guardes de que nada de esto se transforme en un método en nuestras vidas, Señor, que no tomemos como que esta es la forma y que ahora así hay que hacerlo, sino que como lo hizo Jesús, Señor, estemos expectantes de tu voz y seamos guiados a cada paso que quieres que demos, Señor, porque esos pasos van a ser perfectos y van a ser fructíferos. Vamos a obtener el fruto que tú quieres dar, Señor, y eso pedimos, Señor, eso pido para mis hermanos aquí presentes. Yo te pido, Señor, que María Cristina empiece a experimentar, Señor, ese gozo de caminar en el Espíritu, y también te pido que Mariano, Señor, que Mariano reciba salvación en su casa, Señor, que la salvación comience a ser como una picazón ahí, como algo necesario, como algo que necesita, y que te busque, Señor, que él empiece a preguntarte sobre lo que hoy experimentó y que tú le respondas, que él sepa que eres tú el que estás respondiendo, Señor, que te busque de todo corazón. Gracias, Señor, por el día, gracias por lo que nos tienes preparado para este día. Te bendecimos, exaltamos tu nombre, Jesús. Amén. Damos por